Ok. Bueno, buenas noches. Creo que ahí me están siguiendo. Espero que sí. Se ve el capítulo, a ver, vamos a ver. Ya. Muerte física e inmortalidad, ¿sí aparece así? Así es, sí, sí. Ok, vamos bien entonces. Ese es el capítulo que nos toca el día de hoy, que vamos a asociarlo el 7 con el 8. Muerte física es 7 e inmortalidad es 8, porque van de la mano. Sin embargo, si en algún momento hay que detenernos, pues lo haremos para explicar más, porque es un tema bastante amplio. Ok. Ya estamos en Facebook también, así que vamos a iniciar, ¿verdad? Al estudio para que de alguna manera también nosotros podamos en esta hora, pues, seguir avanzando. Permítame un segundo. Estamos en espera nada más de que lleguen algunos hermanos por Zoom y estamos arrancando. Ahí les invitamos también a mantener su micrófono cerrado para evitar ahí conflictos con el sonido. Ok, vamos a orar en esta hora. Hermana Olga, si puede abrir su micrófono y ayudarnos con esta oración para que el Señor nos dirija a través de este estudio, se lo voy a agradecer mucho. Sí, pastor, vamos a orar. Padre Celestial, bendito Señor del cielo y de la tierra, cuánto te amamos, oh Señor. Gracias por tus innumerables bendiciones, por tu cuidado, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque una vez más nos permites estar unidos, Señor, a través de este medio para el estudio bíblico, Señor. Te imploramos y te suplicamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú seas con nuestro pastor, que tú seas en sus palabras, en su mente y en su corazón. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de este estudio, Padre, para poder seguir sirviéndote, alabándote, adorándote, obedeciéndote, Señor, y poner por práctica, Señor, todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, Señor. Danos tu bendición, Padre, y permite que los hermanos estén conectándose. Dales la memoria, Señor, para que se acuerden de conectarse, ya sea por Zoom o por Face, Padre, para que podamos disfrutar juntamente de tu palabra, Señor. Bendito Dios, quédate con nosotros en todo momento, Señor, y danos tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo imploramos y te lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias, hermana Olga. Sí. Ok, bueno, pues vamos a iniciar este capítulo 7, que es el de muerte física, pero asociado al capítulo 8, que es inmortalidad. Este tema va de la mano, por eso lo he unido. Por supuesto, no vamos a concluir hoy los dos capítulos, sino que vamos a iniciar y en la medida de lo posible tratar de aplicarlo en las dos vertientes, pero teniendo en cuenta que la próxima semana vamos a continuar con este tema de la misma manera. Creo que es importante reconocer que nuestra fuente primaria para entrar a este estudio, si bien es cierto, estamos siguiendo el esquema que el libro de la Biblia y el futuro nos ha invitado a hacerlo, nuestra fuente primaria siempre será la Biblia.
quien contiene las indicaciones al pie de la letra, ¿verdad? Que nos instruyen respecto a la naturaleza de nuestra muerte y de todo lo que tiene que ver con ella. Creo que en ese sentido hay que considerar siempre la Biblia como la base fundamental, insisto, doctrinalmente y de enseñanza para nosotros. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de la escatología inaugurada, que quería decir aquel tiempo en que el Señor Jesús llegó y cómo da inicio, ¿verdad? Inaugura precisamente esos tiempos nuevos de donde el reino de los cielos se acerca y está entre nosotros. Pero también sabemos que la escatología tiene una parte que continúa, que le llamamos la escatología futura, que es precisamente poder estudiar y analizar los eventos escatológicos futuros. Y es allí donde empieza a darse precisamente cosas que no acontecen todavía, pero que tienen que ver con nosotros y todo nuestro alrededor. Estos acontecimientos escatológicos están fundamentados, insisto, en la Biblia en primer lugar, pero en segundo lugar, por el aspecto fundamental que da sentido a la escatología, que es la venida, el primer nacimiento, la llegada del Señor Jesucristo entre nosotros. A partir de ese acontecimiento, la historia cambia. A partir de ese acontecimiento es que podemos entender las profecías y podemos entender incluso aquello que aún falta de aplicar a nuestras vidas. Y vea, esto es interesante porque si nosotros conocemos la muerte del Señor Jesús, todo lo que encerró, todos los elementos que le acompañaron, vamos a poder entender también el futuro de nuestra propia muerte. Y por supuesto, algo interesante también de la muerte de Cristo es que Él logró para nosotros una victoria decisiva sobre Satanás. Él logró vencer el pecado también y por supuesto la muerte como tal también es derrotada. La pregunta es entonces, ¿por qué seguimos muriendo, verdad? Si el Señor ya murió por nosotros. Bueno, la pasada clase, en la semana pasada platicábamos que estamos todavía entre el ya y el todavía no. El ya, la promesa de aquellas cosas que el Señor había prometido, que algunas empezaron ya a cumplirse y a aceptarse en nosotros, pero otras que todavía se están desarrollando y que serán para momentos posteriores en nuestra vida y más allá de nuestra vida. También algo interesante es que parte de la conclusión, digamos, de esos primeros elementos que el Señor Jesús comparte con nosotros, es la culminación del proceso de salvación en cuanto a lo que a Él le correspondía hacer. Pero el proceso de salvación en nosotros todavía no concluye completamente, sino va a terminar cuando nosotros estemos disfrutando de la gloria de Dios. Por eso, decíamos la semana pasada, estamos en un proceso de, ya empezamos a disfrutar, pero aún nos falta la culminación. Así, en esas palabras introductorias, tengo que recordarles entonces que la escatología como tal se basa en esos dos tiempos. Primero, lo que estamos llamando una escatología también individual, que tiene que ver con nosotros. Cuando hablo de la muerte física, por supuesto, hablo de ti y de mí, pero también de una escatología cósmica o universal, en el sentido donde la Biblia habla de cambios significativos en toda la humanidad, cambios significativos en nuestro alrededor, y eso, hermanos, tenemos que considerarlo porque a veces hacemos una mezcla, ¿verdad? Y entonces queremos ver señales allá afuera, señales alrededor de nosotros y las aplicamos a nuestra vida, o viceversa. Nos sentimos morir y desfallecer y creemos que es el fin del mundo en general. Y vea, hay dos tiempos, también dos formas de acercarnos a ello. Y yo quiero, en ese aspecto, que usted lo tenga en mente al acercarnos a este estudio, porque, insisto, la muerte física tiene muchos elementos, uno, el personal, pero además lo que está alrededor de la muerte física y que tenemos que considerar para poder tener claridad a la hora de aplicar esta enseñanza. Quiero preguntarles, entre otras cosas, hablando de este tema, y espero que ustedes tengan respuestas, ¿cuál es el problema principal? ¿Cuál es el elemento principal para que nosotros podamos concebir los aspectos de la muerte? Y para ello hago una pregunta así muy directa. ¿Entró la muerte en el mundo como resultado del pecado? O, de otra manera, la misma pregunta, ¿habría aún muerte si no hubiese habido pecado? Más claro, si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿de todas maneras morirían?
¿Tiene usted la respuesta? Me gustaría que los que están siguiéndonos ahí en el Facebook puedan escribir algo. También los de Zoom, si quieren escribirlo, pueden hacerlo. Pero esta pregunta es significativa porque si no entendemos precisamente esa relevancia de la muerte y cómo entenderla, es precisamente lo que confunde a mucha gente. Es por eso que a veces no entendemos por qué el cristiano no llora, es por eso que a veces exigimos, ¿verdad?, que el que conoce a Cristo no se lamente, pero hay que tener claridad realmente de lo que Dios mismo está proveyendo para nosotros, para entonces, hermanos, aplicarlo en primeramente a nuestra vida, a la seguridad de vivirla o de morirla, pero también a la seguridad de compartir cosas claras, sencillas, pero además eficaces. Vivimos tiempos donde la gente quiere respuestas, pero respuestas veraces, respuestas que tienen que ver con no solamente una experiencia mental de lo que yo pienso, de lo que yo creo, sino de lo que la Biblia me enseña. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿habría muerte aún si no hubiese habido pecado? Todavía nadie se anima a escribir. Yo espero que sea porque están atentos a la clase o al tema de hoy, pero sería interesante de verdad conocer sus posturas. Yo espero que al término de este capítulo podamos responder esta pregunta con una tranquilidad, pero al mismo tiempo con una certeza de lo que la Biblia nos enseña en este tema. Cuando hablamos de la muerte física, hay una pregunta también, dice, ¿entró la muerte en el mundo como resultado del pecado, lo que decía yo ahorita, o habría habido muerte aún si no hubiese habido pecado? Va a estar allí la pregunta y yo espero de verdad que al término del estudio usted pueda tener claridad de resolverla, porque eso, insisto, es el eje de nuestra fe y que en este tiempo, por eso mucha gente aún tiene temores de morir o que mucha gente no sabe si cuando muera, qué va a pasar con su vida, ¿verdad? Y entonces ahí los extremos, ¿verdad? De, por un lado, creernos que ya hemos librado todo y entonces vamos a disfrutar de Dios, o bien la gente que se aterra con el tema del infierno. Pero ¿qué dice la Biblia de ello, verdad? Ok. Dice el autor, entre otras cosas, se habla de ella, hablando de la muerte, dice, de varias maneras. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, la palabra la leo para ustedes, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se habla de la muerte del cuerpo para distinguirla de la del alma. Cuando se refiere en este versículo del alma, usa la palabra griega psique, ¿verdad? Que tiene que ver con una connotación del alma, pero que después vamos a darnos cuenta se utiliza de otra manera o lo narra el griego desde otra perspectiva. Aquí se considera el cuerpo como un organismo que tiene vida, así lo consideramos todos, y el psique es toda una evidencia donde el espíritu del hombre, el elemento espiritual que constituye la vida natural humana. Y hay una conjunción de estos dos elementos, ¿verdad? El psique de la vida misma con el del espíritu, pero que vamos a ir, insisto, poco a poco entendiendo cuáles son las diferencias y cómo es que lo está utilizando este pasaje. También en las hojas de nota les puedo pasar ahí todas las lecturas, las tengo concentradas, ¿verdad? De estos textos, porque creo que será importante tenerlos para repasarlos posteriormente. Dice, en otros pasajes está descrito como la terminación del psique precisamente, es decir, de la vida o la existencia animal, o como la pérdida de esta. Y vienen algunos textos que vamos a leer en este momento. Mateo 2:20, por ejemplo, dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y cuando habla de muerte allí, precisamente está diciendo que ya no está la vida, que ya no tienen ese elemento físico que es tangible, ¿verdad? A eso se refiere. Luego Marcos 3, versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y cuando dice quitarla, se refiere otra vez a la esencia, ¿verdad? De estar físicamente activo, vivo para ellos. Lucas capítulo 6, versículo 9 dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito? Sí. ¿Es lícito un día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y utiliza otra vez la palabra psique para referirse a la ausencia de esa vida. Luego Lucas
14:26, sí. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí está diciendo que cuando no tener vida significa a esa ausencia de movimiento, de psique, que dice la palabra en griego. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y cuando habla de esa pérdida, nuevamente utiliza la frase psique como el elemento que dice ya no estará más allí. Y luego aparece Juan capítulo 13, versículo 37 y 38 diciendo, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y utiliza nuevamente la misma frase. Y luego Hechos capítulo 15, versículo 26, dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de exponer su vida, está diciendo de perder la vida como tal. Y Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y otra vez, cuando Pablo habla de esa pérdida de vida, se está refiriendo a ya no tener como tal la psique, para decir esto que nosotros hoy estamos estudiando. Y también se le explica como una separación del cuerpo y del alma, no tan solo la ausencia de, sino una separación. Y utiliza Eclesiastés 12, versículo 7, que dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en ese aspecto nosotros consideramos fundamental entendernos en ese sentido, hombres y mujeres dicotómicos, donde hay un espíritu y donde está el cuerpo, ¿verdad? Y que cuando la muerte llega hay una separación en ese aspecto de estas dos cosas. Basándonos en este texto, también creemos, por supuesto, en la resurrección y decimos cuando enterramos a alguien, ¿verdad? Como dice este versículo, que el cuerpo físico vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y ahí también hay que recordar, no creemos en esos espíritus de cualquier índole, chocarreros, espíritus sueltos, espíritus atormentados, nada de ese tipo de cosas. Para nosotros es bien claro, cuando un hombre y una mujer muere, su espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y más adelante vamos a ver también el elemento de dónde está este espíritu o qué está pasando con el espíritu. Pero entendiendo también o aplicando estos términos, vamos a darnos cuenta, insisto, cómo si la Biblia hace esa referencia, ¿no? A la separación y a la ausencia de. También en el capítulo 7 de este estudio estamos hablando que la muerte, dice, no es el cese de la existencia, sino la separación de las relaciones naturales de la vida. Es decir, no es solamente un switch, ¿verdad? Que nos apague la vida y entonces estamos ahí totalmente inertes, sino que al final de cuentas la Biblia dice que nosotros lo que hacemos es suspender, digamos, ¿verdad? Nuestra existencia en esta tierra y con todo lo que tiene que ver, ya no podemos envejecer, por lo tanto ya no tenemos necesidades, nada que tenga que ver con lo físico nos afecta más. Pero entonces vuelvo a insistir, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Es lo que poco a poco vamos a ir descubriendo. La vida y la muerte no están opuestas en una a la otra como existencia y no existencia, sino opuestas solo como diferentes modos de existencia. Es decir, seguimos siendo parte de lo que Dios creó, pero ya no igual. Y por supuesto, hay muchas formas de hablar de ello y quizás de entenderlo o a veces de complicarnos, pero la esencia de nuestro ser como individuos, como personas, se mantiene en la cercanía con Dios. Físicamente, por supuesto, ya no está más. Y esa parte es la que mucha gente le ha dado vueltas y genera muchas filosofías y muchas enseñanzas, porque hay gente que piensa, por ejemplo, en reencarnación. Es decir, no tan solo tu parte física se muere, sino que para que no esté ocioso, la parte que queda viva, entre paréntesis, se te da otro cuerpo y ellos le llaman reencarnación. Otra gente piensa además que tenemos la posibilidad de no tan solo de reencarnar en otras personas, sino habitar o darle sentido a nuestro ser y como esencia
en animales o en cosas. Por eso nuestros antepasados, sobre todo, tenían muchos dioses, ¿verdad? Estos tótem gigantes, estos lugares de adoración, donde se creía, ¿verdad?, que la esencia de alguna persona era depositada. Hay que tener cuidado, eso no lo dice la Biblia, son, insisto, muchas fábulas que nosotros mismos creamos, muchos pensamientos que nosotros tratamos de darle sentido a lo que para nosotros no tiene a veces, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia da claridad en eso. Sí hay una separación, ciertamente lo físico, todo lo físico y terrenal se termina para nosotros, pero la otra parte es, aunque eso es una realidad, también es una realidad que seguimos viviendo como seres, digamos, creados por Dios para que un día en la resurrección gloriosa el Señor nos reencuentre con Él. Y creo que estos temas son interesantes y un poco complicados, sin embargo, nos van a ayudar poco a poco los pasajes para ir descifrando mejor todos estos elementos. El pecado es por eso representa más bien un rompimiento en las relaciones vitales en que el hombre creado a la imagen de Dios guarda para con Creador. Y eso lo sabemos desde siempre, al menos los que hemos leído la Biblia, que el pecado vino a trastocar todo. Eso es una realidad, inclusive nuestra forma de ver las cosas y de apreciar lo que Dios mismo ha ofrecido al hombre. Desde el principio, en el Génesis, encontramos cómo Dios le está bendiciendo al hombre con muchas cosas, tanto físicas, materiales, por supuesto, pero también espirituales, pero que el hombre no fue capaz de discernir por sí mismo, ¿verdad?, ese beneficio de estar bien con Dios. Y el pecado, por supuesto, trae ese rompimiento con Dios en muchos sentidos que vamos a ir viendo también aquí en este momento. Dice, significa la pérdida de la imagen de Dios en un sentido y en consecuencia también perturba todas las relaciones de la vida. Todo lo que estaba diseñado para nosotros cambia. De tal manera que el hombre que estaba diseñado para vivir en el paraíso, que era estar ahí en la presencia de Dios, es expulsado de ahí. Y la Biblia dice claramente que el Señor manda, ¿verdad?, a guardar ese espacio reservado para estar con Él, de tal manera que jamás pudiese regresar Adán y Eva a ese lugar. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando hablamos de el espacio donde tú y yo vamos a ser reencontrados con el Señor Jesús en la segunda venida, estamos hablando que aún la oportunidad de regresar a un espacio similar al Edén en cuanto a la comunión con Dios es lo que vamos a disfrutar. Pero recuerde, en la primera ocasión, Eva y Adán no fueron capaces de mantenerse en relación con Dios. Lo interesante es saber si tú y yo nos preparamos y estamos conscientes que aquellos que vamos a ser escogidos por el Señor para disfrutar de eso, seremos hombres y mujeres transformados que ya no tendremos las dificultades de Adán y Eva porque ya Dios habrá transformado a nuestro ser. Y por eso es interesante, a diferencia de Adán y Eva, nos vamos a quitar, o Dios se encargó de quitar, aquello que estorbó. ¿Qué es lo que estorbó? La carne, lo que nos hace sentir, lo que nos hace disfrutar. Recuerde que dice que vieron el fruto y lo desearon, que lo tuvieron frente a sí y lo desearon. Y es allí donde empieza el problema. Dios, sabiendo que nosotros en lo físico vamos siempre a tener una tendencia hacia el pecado y hacia volver a caer, y eso es maravilloso de la gracia de Dios porque como hombres siempre nos estamos equivocando y ya lo decía por ahí José Alfredo Jiménez, creo, siempre tropezamos con la misma piedra, ¿verdad? Pero el Señor dice que cuando está transformando nuestro ser, nos está transformando ahora en lo físico, nos está transformando ahora para dar testimonio de lo que está haciendo en nosotros, pero algo maravilloso es que lo que dice la Biblia es que también nuestro cuerpo será glorificado y ya no tendremos este cuerpo carnal, sino un cuerpo listo para glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de Adán y Eva, nosotros no vamos a ser ni perturbados ni turbados, porque nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestro ser estará entregado a Dios y ya no habrá carnalidad que estorbe para disfrutar de Dios. Hoy nosotros todavía tenemos esa problema, ¿verdad? Yo recuerdo cuando de repente algún niño se pone inquieto en el templo y uno se pregunta por qué está inquieto y el niño puede decir sencillamente porque tengo hambre. Es parte de nuestra naturaleza. Esa es una necesidad primaria, esa es una necesidad que uno dice hay que suplirla, ¿verdad?
Pero así como uno tiene hambre, nuestro cuerpo tiene malos deseos que siempre, arropados por los pensamientos de pecado, nos hacen alejarnos de Dios. Lo maravilloso, insisto, de este tema también es saber que vamos a ser glorificados, renovados completamente. Nuestro cuerpo será desechado en cuanto a lo físico se refiere, para que nosotros podamos disfrutar al 100% de Dios. Ya no habrá más esa expulsión de la presencia de Dios, porque ahora nuestros cuerpos estarán listos para glorificar a Dios. Y también dice, este rompimiento se lleva también a cabo en aquella separación del cuerpo y del alma que llamamos nosotros muerte física. Cuando sucede la muerte física, hay esta separación del cuerpo y del alma, y vamos a seguir abundando en ello, pero decíamos, es el regresar a Dios. La esencia de nuestro ser regresa a Dios, es ese soplo de vida, es ese aliento de vida, es el alma que vuelve al Señor. Ahora, ¿cuál es la relación entre la muerte y el pecado? Para también ir contestando la pregunta que hicimos al principio. Hasta ahorita nadie se ha atrevido a escribirnos, no se preocupen, no vamos a regañar a nadie ni exponer a nadie, pero sí me hubiera gustado saber la opinión de ustedes antes de tener el estudio, porque eso nos permite saber si estamos preparándonos y estudiándolo con seriedad. ¿Cuál es la relación que existe entre el pecado y la muerte? En primer lugar, son varias connotaciones, pero en primer lugar el hombre fue creado a la imagen de Dios, y esto en atención a las condiciones perfectas en las cuales la imagen de Dios existió originalmente. Parecería incluir la posibilidad de llevar con él, excluir la posibilidad de llevar con él la semilla de la disolución y la mortalidad. Vea, son elementos que estaban allí, son elementos que aparecían, digamos, en el diseño de Dios, pero que el pecado trastoca. Y en ese sentido, entonces, teníamos que darnos cuenta que nuestro ser estaba diseñado para otras cosas, y el pecado sí, definitivamente, sí modificó ello. Ahora, no quiere decir que Dios cambió. Quienes cambiamos fuimos nosotros, porque nuestra carnalidad no nos dejó disfrutar de Dios. Y deseamos otras cosas antes que a Dios. Y eso es algo que se repite a lo largo de la historia. No sé cuántas historias podemos tener, pero cada uno de nosotros, estoy seguro, tiene una historia donde podemos ser muy semejantes a Adán y Eva. Pudiendo disfrutar de Dios, muchas veces dejamos eso porque, digámoslo así, nos dejamos llevar por la tentación. También en ese aspecto, en segundo lugar, dice, la muerte física no se presenta en la escritura como el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, motivado por su fracaso de alcanzar la altura de la inmortalidad por la senda de la obediencia, sino como el resultado de su muerte espiritual. Vea, ponga atención a la frase o al el tema que menciona el autor en este segundo apartado. Es el resultado de la muerte espiritual. No es el resultado, nada más por decirlo así, del pecado, sino de la separación que nosotros tenemos en nuestra comunión con Dios. Es decir, no porque pecaron inmediatamente vino esto, sino fue al revés. Cuando ellos se apartaron de Dios, es decir, antes incluso de tomar el fruto, antes de escuchar a la serpiente, ellos dejaron de ver a Dios. Y hermano y hermana, eso es interesante porque hoy en día que estamos viendo con pues mucha preocupación cuánta gente muere, seguimos viendo, conociendo casos de personas que les está costando trabajo morir. Y me refiero a esa área íntima, personal, de aflicción, de agonía, porque no se saben listos para estar con Dios. ¿Por qué no nos sabemos listos para estar con Dios? Simple y sencillo, porque sabemos que estamos lejos de Dios. Y cuando uno está lejos de Dios, pero no tiene esa conciencia, entonces el pecado abunda en nosotros y nos va a llevar a hacer muchísimas cosas. En este caso, Adán y Eva les llevó a comer del fruto del cual Dios les había dicho no comieran. En ese aspecto también nosotros hoy valdría la pena preguntarnos si estamos lejos de Dios o cerca de Dios. Porque si tú disfrutas más todo lo terrenal, cuidado, entonces has dejado de disfrutar de Dios. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, valdría la pena preguntárnoslo muy, muy personalmente.
¿Qué estás disfrutando más? A veces, por ejemplo, quien tiene a un hijo o una hija pequeño, a veces le decimos nosotros, ¿verdad? Se endiosa con ese hijo y todo lo que hace tiene que ver con la atención a ese hijo. Eso, de acuerdo a la palabra de Dios, también es una idolatría, porque dejamos de adorar a Dios por adorar seres quizás inofensivos, quizás que provocan mucha alegría, pero ojo, cuidado, debe de haber un equilibrio sano donde Dios nunca deje de recibir la gloria y la honra. Puse un ejemplo, pero podemos tocar muchos más. Hay gente que tiene como Dios el trabajo, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Hay gente que tiene como Dios los recursos materiales. Se sienten bien porque tienen dinero y los van a cuidar y los van a proveer y los van a disfrutar como quieran. Pero cuando eso nos hace alejarnos y olvidarnos de Dios, estamos ya muertos espiritualmente. Y insisto, como esos, muchos casos más. Ahora, hay otros apartados también. Por ejemplo, en tercer lugar, el autor nos dice que las expresiones referentes todas, por supuesto, a la muerte física. Dice, las expresiones bíblicas señalan con toda certidumbre a la muerte como algo que fue introducido en el mundo de la humanidad por causa del pecado y como un positivo castigo por el pecado. Y vamos a ver algunas lecturas. Génesis 2, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aunque hace una referencia, por supuesto, a la muerte física, también está hablando de la muerte espiritual, que esto es importante no olvidarlo. Ahora, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está dando una indicación, como consecuencia del pecado va a suceder esto, dice, ¿verdad? Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y Santiago 1:15 lo leímos hace un momento, pero dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, aunque estos textos están hablando de la muerte física, lo que decíamos hace un momento es que lo principal que se da no es la muerte física, es la muerte espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, cuando separamos nuestra relación con Dios, eso es lo realmente preocupante para Jesús, para Dios mismo. No le preocupa la muerte física porque para él la muerte física tiene resultado o respuesta en la resurrección. Pero lo que siempre le ha preocupado a Dios, más allá de la muerte física, es la muerte espiritual. Así que aunque el pecado trae muerte física, lo que realmente le preocupa a Dios para en relación con nosotros es la muerte espiritual. Y ahí vamos a avanzar en un momento también. Sigo pendiente del Facebook y del Zoom. Si alguien tiene alguna duda o comentario, hágalo saber. Cuarto aspecto que el autor menciona en cuanto a la muerte física. Dice, la muerte no se explica como algo natural en la vida del hombre, un mero no alcanzar el ideal, sino decididamente como algo extraño y hostil a la naturaleza humana. Es una expresión de la ira divina, dice el autor. Capítulo 90 de los Salmos, versículo 7, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Entonces el autor dice que la muerte fue un momento de enojo y de ira de Dios porque ellos se habían separado de él y entonces hace que la muerte física llegue a él. En ese aspecto no es que Dios, cada vez que alguien muere, se muere esta persona porque Dios está enojado. Estamos hablando en términos generales. La muerte física llega a la humanidad en ese momento de ira de Dios y es algo que es real. Dios sí estuvo
y digamos así, molesto por la actitud de ellos, porque teniéndolo a él, en lugar de adorarle a él, hacen caso a la serpiente, hace caso a sus deseos y viene la muerte física y espiritual también. Luego el autor también dice, en este mismo capítulo, perdón, en el aspecto de la muerte, que es un juicio, y dice que está basado en Romanos 1:32. Dice Romanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso dice el autor, también, así como está hablando de la ira de Dios como el elemento que provoca la muerte, también dice es parte del juicio de Dios. Y en ese aspecto creemos que Dios es justo. Merecíamos la muerte, como Romanos leímos hace un momento, dice, por cuestión de pecado, por el pecado mismo en nosotros, merecemos la muerte. Y el Señor, en su justicia, permite que la muerte llegue. Pero insisto, no es un castigo cada vez que alguien muere. Estamos hablando en lo general, la muerte en la humanidad es un elemento que llegó también como parte del juicio de Dios sobre nosotros. Y también como una condenación, Romanos 5, versículo 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, también es cierto, fuimos condenados y en esa condenación la condena fue la muerte. Vea qué terrible es el pecado, vea qué terrible es para Dios entender, comprender, pero además ver cómo nosotros preferimos muchas otras cosas en lugar de disfrutar de Dios. Y eso nos pasa en muchos ámbitos de nuestra vida. De repente te dice el doctor, por favor no coma nada dulce, procure comer saludable, pero te sales a la calle, ¿verdad? Y lo primero que te encuentras es una coca fría en medio del calor. O sigues caminando y te encuentras un postre dulce, delicioso, cuando te dijeron no debes de comer nada dulce. Y te lo comes. Y después de que te lo comes te arrepientes. Y después de que te arrepientes dices, no lo vuelvo a hacer más. Pero la verdad, hermanos, es que cuando nosotros caemos reiteradamente en eso, lo único que exponemos es nuestra naturaleza pecaminosa. En ese sentido, la condenación de haber preferido todo lo demás, además de Dios, o para alejarnos de Dios, merecía una condenación y es lo que este pasaje nos está diciendo en esta hora. También Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de una maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero lo interesante es, al final de cuentas, nosotros mismos, por aquella situación de pecado, provocamos la maldición. Porque lo que el Señor nos enseña a través de la historia, que el que peca y se aleja de Dios, no tiene límites. Por eso es interesante, hermanos, acercarnos a estos textos, a estos estudios, siempre teniendo la consideración de la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Porque si tú no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida y la oportunidad que Dios nos da, entonces seguiremos arrastrando círculos de maldición. Y eso pasa en nuestra actualidad, que la gente ve que los panoramas, que las circunstancias, situaciones son de verdad atroces, pero la gente insiste en vivir lejos de Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando más lejos estamos de Dios, entonces habrá maldición. No tan solo para nosotros, sino que la vamos a ir heredando. ¿Por qué? Porque la gente cree, ¿verdad?, que es normal vivir así. Nadie quiere disfrutar cosas buenas porque decimos que en este mundo venimos a sufrir. Pero esos son pensamientos de la gente que no conoce la gracia y la misericordia de Dios. Dios hizo todo bueno, Dios hizo todo perfecto y aunque el pecado abunda en nosotros, el Señor nos cuida y nos cubre de tal manera que tú y yo podamos siempre reencontrarnos con Dios. Encontramos en la Biblia el caso de una mujer que se le conoce como la mujer samaritana, que cuando tiene un encuentro con Jesús, el Señor Jesús le dice, oye, ves y traes a tu marido. Y le dice, no, pues no tengo marido. Y el Señor dice, ciertamente lo que tú estás diciendo es verdad, porque has tenido 4 maridos y el que ahora vive contigo no es tu marido.
¿Qué quiero decir con esto? Que la maldición no se rompe hasta que nosotros tenemos claridad de dónde estamos parados. Y hoy en día vivimos en un mundo donde la gente se ha acostumbrado tanto a vivir en maldición que no quiere dejar ese espacio. Pero hoy, en los tiempos de COVID, en los tiempos de pandemia, yo creo que estamos viviendo los tiempos de gracia y misericordia, porque si viendo estas cosas que hoy nos toca vivir, no venimos al encuentro con Dios, será muy difícil venir a Dios. Será muy complicado realmente acercarnos a Dios. Hoy es tiempo de romper con todas las maldiciones. Algunas de ellas no van a ser fáciles, algunas de ellas tienen secuelas, algunas de ellas se van a ser recordadas por mucho tiempo, pero cuando rompemos con estas cosas, empezamos a disfrutar de verdad de la gracia del reencuentro con el Señor Jesús. Vea cómo la muerte nos está enseñando muchas cosas importantes para este día. Ahora, dice la importancia de la muerte de los creyentes. Estamos hablando de que en la Biblia la muerte física como tal la presenta en muchos casos como castigo, la considera como la paga del pecado, lo hemos leído en Romanos, pero si los creyentes ya no están bajo esa condición, entonces, ¿por qué mueren? Si nosotros ya fuimos rescatados, si nosotros, dice la Escritura, que creyendo en el Señor Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia, ¿por qué mueren? ¿Alguien quiere contestar? ¿Valdría la pena acercarnos a algún comentario? No tenemos nada en Facebook, tampoco acá en Zoom, pero son preguntas de verdad, hermano, que a mí me gustaría tus reflexiones en lo personal, en lo íntimo, preguntarnos esto, porque es lo que la gente quiere saber. La gente quiere saber cuál es la diferencia de nosotros como cristianos con los que no son cristianos. ¿Por qué acercarme a tu fe? ¿Qué me enseña tu fe? Y por ejemplo, en estos momentos donde la gente, insisto, vive momentos muy angustiantes y quizás hasta la muerte llega a ser angustiosa para muchos, valdría la pena tener la paz y la tranquilidad que Dios nos da. Que la gente pueda entender los tiempos de misericordia, los tiempos del amor de Dios que estamos viviendo y que estos elementos que nos rodean son circunstanciales, porque lo importante es tener y obtener y disfrutar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para contestar las preguntas, en la unión mística con su Señor, los creyentes son hechos participantes de la experiencia de Cristo. Recuérdelo, el Señor Jesús vino a inaugurar estos últimos tiempos. El Señor Jesús vino como el elemento importante, central de la escatología. No podemos pensar en nuestro futuro si no recordamos siempre la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y además, todo lo que Él quiere y comparte con todos y cada uno de nosotros. En primer lugar, por ejemplo, o bueno, añadiendo a esto, dice, así como Él entró a su gloria por el sendero del sufrimiento y de la muerte, ellos también entran a su eterna recompensa solo mediante la santificación. Y cuando pongo ellos, me refiero a usted y a mí. Que nosotros, hermanos, tenemos que entender que todos los elementos que están a nuestro alrededor en el día de hoy, en nuestro hoy, nuestra realidad, son parte de la santificación. Este proceso que empezó cuando conocimos al Señor Jesús, este proceso que puede ser muy doloroso porque a veces nos mete en la trituradora, en la tribulación, dice la Escritura, que es un espacio difícil. Triturar, pues no es nada sencillo, es machacar, ¿verdad? Pero ese machacar lo que busca es hacernos como Dios quiere. Y el sufrimiento y los aspectos físicos que hoy aún tenemos sirven para prepararnos, en primer lugar, para la muerte física, pero en segundo lugar, para poder estar listos para el encuentro con Dios. Recuérdalo usted, delante de Dios no podemos estar más que santificados. No hay otra forma de disfrutar de Dios. No se puede ir a medias tintas, no se puede ir, dice la Escritura en Apocalipsis y en muchos textos, con vestiduras medias blancas. O son blancas o no estarás con Dios. Y en ese aspecto nosotros creemos que lo que Dios nos permite vivir, disfrutar o sufrir en este tiempo son parte de los propósitos de Dios. Por eso, hermano, hermana, creo que hay muchos privilegios hoy en día. Yo, por ejemplo, creo que estamos viviendo tiempos donde hay reencuentros familiares. ¿Saben por qué? Porque aún todavía estamos luchando con eso, pero era peor, porque nuestros celulares, nuestra tecnología nos estaba haciendo alejarnos.
Ahora con la pandemia volvimos a reencontrarnos. De repente volteas y ya no sabías que la persona que estaba a tu lado era tu esposa, tus hijos, ¿verdad? Y hoy hemos vuelto a reencontrarnos familiarmente, pero también, así como lo hacemos en ese espacio familiar, hay otras áreas que el Señor está reencontrando. Hoy valoramos nuestro trabajo ciertamente, pero no lo valoramos más que lo que Dios nos da. Hoy valoramos nuestra salud y la ponemos siempre en cuidado, pero sabemos que el cuidado primordial proviene de Dios. Así que hay una revaloración de todo lo que vivimos para entender los propósitos de Dios. La muerte, dice, con frecuencia es la prueba suprema de la fortaleza de la fe que hay en ellos. Con frecuencia produce impresionantes manifestaciones de la conciencia de victoria en la hora precisa de lo que parece una derrota. Y vamos a ver 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13 para entender un poco lo que dice este pasaje. Dice este versículo, estos dos versículos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vea qué interesante pasaje, qué maravilloso entender todo lo que vivimos a la luz de textos como este. No es tan solo una prueba de fortaleza, no es solamente una manifestación de cosas ocurrentes, digamos, o circunstanciales, sino, como decíamos hace un momento, son parte de los planes de Dios para nosotros, son parte de lo que Dios realmente está permitiendo para que nosotros seamos hermanos fortalecidos. Creo que en ese sentido tendríamos nosotros que revalorar realmente cómo estamos viviendo este tiempo. Cuando te preguntan de la pandemia, cuando te preguntan del sufrimiento, cuando te preguntan de la muerte, ¿qué estás diciendo? Que son cosas ocurrentes que sucedieron gracias o por los chinos, que es la política de nuestro gobierno o de nuestro enfoque mundial que lo que nos tiene así. De verdad tenemos que entender que lo que hoy vivimos es parte de la soberanía de Dios. Y parte de la soberanía de Dios es entender con claridad, hermanos, que esto que estamos viviendo tiene que ver con este proceso donde dice debemos vivirlo con gozo, con gran alegría, dice Primera de Pedro. Yo creo que de verdad para el cristiano saberse en las pruebas, saberse en la tribulación, debe ser de gozo. ¿Recuerda a Pablo cuando estaba en la cárcel? Dice que estando allá encadenado con el cepo y todas estas cosas, él cantaba himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué lo hacía? Sin duda alguna porque estaba convencido de que Dios estaba obrando en su vida. ¿Alguien quiere compartir algo, decir algo? No se quede con las ganas. Si alguien quiere compartir algo, abra su micrófono y con confianza dígalo. ¿No? Ok, si no, vamos a continuar. Y también a nuestros hermanos de Faith, si alguien tiene alguna duda, algo que compartir, hermano, escríbalo y lo tenemos aquí tanto en el perfil de la iglesia como en el de un servidor para saber si alguien quiere compartir algo. Continúo. Nos están saludando desde Villa de Cos, desde Veracruz. Nuestro hermano Jesús Perales, siempre firme aquí los miércoles. Desde Quintana Roo también, nuestra hermana Petita, saludos y bendiciones. Pero son saludos, no hay todavía ninguna duda, ningún comentario. Bueno, seguimos. Si la muerte completa la santificación de las almas de los creyentes, de tal manera que se convierten de una vez en los espíritus de los justos hechos perfectos. Y eso lo dice Hebreos 12:23 y Apocalipsis 21:27. Hebreos dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Creo que la Biblia siempre habla, insisto, que para disfrutar de Dios tenemos que estar al nivel de Dios. No podemos estar a medias. Recuerdo alguna vez a alguien que daba un estudio de la oración. Decía que a veces cuando nosotros estamos en mucha confianza con Dios, pues
nos acercamos a Dios con nuestras palabras, nos acercamos a Dios con nuestros modismos, algunos le decimos papá, otros papito, muchas cosas muy nuestras, ¿verdad? Pero que a veces en esa intimidad con Dios nos sentimos tan bien que nos relajamos. El problema es que de repente algunos se relajan demasiado, ¿verdad? Y entonces de repente hay gente que empieza a orar y Señor y Padre, aquí ya a los 2, 3 minutos ya se durmió. Y el amén llega hasta el otro día. Y yo he dicho, hermanos, para quienes así les pasa, que tenemos que tener cuidado porque estamos delante de Dios. Y si físicamente vamos a estar delante de Dios durmiéndonos, créamelo, Dios no lo va a permitir. O disfrutas de Dios o no estás preparados para estar delante de Dios y entonces Dios dice, tú no sirves para estar aquí. Es como cuando ve un desfile militar. Usted jamás se imagina encontrarse un soldado que vaya a destiempo de los demás, a un cadete que lleve un uniforme diferente al de los demás. Sabemos que hay uniformidad, que hay criterios que se deben de cumplir al pie de la letra. Y hoy en día uno de los problemas que tiene la humanidad es que al no ver físicamente a Dios, y eso valdría la pena después analizarlo también, porque hay muchos elementos físicos que sí vemos y son parte de la gloria de Dios. Pero bueno, cuando no vemos físicamente a Dios, somos capaces de creer que Dios no se da cuenta. Y así como algo inofensivo, que es quedarnos dormidos en una oración, los hechos y actos de nuestras vidas, de la misma manera, no le dan la gloria ni la honra a Dios. Por eso, para la gente en general, hombres y mujeres, es muy común pecar. Porque uno dice, no pasó nada, Dios ni cuenta se dio. Como hay tantos pecadores, pues uno más, no pasa nada. O alguno dice, bueno, pues es que ya fui a la iglesia el domingo, estuve en el estudio del pastor Sergio el miércoles, voy a estar el viernes en oración, tengo chance a una canita por ahí, tengo chance a hacer algo malo. Cuidado, mucho cuidado. Porque si bien es cierto, la muerte es la parte complementaria de la santificación, donde dice el Señor, ya están listos, ya pueden venir a mi presencia, también es el elemento de separación. Es el momento en donde el Señor nos diga, no estás listo, no pudimos, no pudiste aceptar la gracia y la bendición de Dios, no estás listo para estar conmigo. Pero si este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis te está ayudando a reencontrarte con Dios, gloria a Dios. Pero hermano, hermana, no te relajes, ponte las pilas, no te duermas en oración, no te duermas en tu relación con Dios, mantente firme, nunca dejes de darle la gloria a Dios, porque cuando estemos en comunión con Dios, no vamos a poder decirle, Señor, voy tantito aquí, voy a hacer aquello. No, dice la Biblia que nuestra vida será entregada totalmente a Dios. Quiero leer también Apocalipsis 21, versículo 27, que dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, hermana, insisto, no hay medias tintas. Dice la Biblia que debemos tener cuidado. Dios no puede ser burlado. Incluso el propio Señor Jesús dijo en algún momento, ¿verdad? Que habrá gente que llegue y diga, en tu nombre hicimos. Yo prediqué, yo ofrendé, yo asistí a la iglesia, mi familia fue fundadora, mi familia fueron misioneros. Dice la Biblia claramente que el Señor nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, ni siquiera los conozco. ¿Por qué? Porque en esta vida es donde tú y yo tenemos que enseñar y decir si conocemos a Dios. Cuando lleguemos ante su presencia, ya no habrá oportunidad. Por eso, para mí fue muy interesante que pudiésemos estudiar este libro, porque creo de verdad que esta oportunidad que vivimos en la pandemia puede ser de las últimas oportunidades. Quiero decirte que de manera triste podemos ver historias hoy tremendas, como familias han muerto 1, 2, 3, 5 personas, en algunos casos prácticamente toda la familia falleció. Pero lo interesante sería preguntarnos, ¿este proceso que ellos vivieron y están sufriendo les está trayendo el reencuentro con Dios? A lo mejor tú dices, bueno, es que a mí no me ha afectado la pandemia, no tengo a nadie de mis seres queridos afectados por la salud. Esa gracia, esa misericordia que Dios está extendiendo, te está
preparando para llegar a Él, como dice Corintios, limpios totalmente, porque dice que no podemos llegar de otra manera si no es a través de la santidad del Señor. Ah, ¿está afuera? Por ahí les invito a que apaguen su micro, no lo dejen prendido porque si no luego se distorsiona un poco. Pero bueno, la muerte, dice, no es el fin para los creyentes, sino el principio de una vida perfecta. Nosotros, los cristianos, por eso cuando alguien muere decimos, ¿verdad? Ha sido dado de alta. Y la gente que no conoce a Dios de repente voltea a ver y dice, ¿cómo que ha dado de alta si ya murió, verdad? Porque nosotros decimos, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá nada en este mundo que nos aqueja, ya no lo afectará más, sino que ahora empieza a disfrutar de esa vida eterna que el Señor nos dice. Así que hermanos, vea cómo es interesante saber de la vida, de la muerte, perdón, porque de lo que sabemos de la muerte nos da la oportunidad de vivir la vida. Es la culminación, es la graduación de nuestros aspectos cristianos, de reencuentro con Dios, de aceptación de la santificación que Dios está haciendo. Y Dios permita que este estudio pues sirva, ¿verdad?, para precisamente clarificar todas estas cosas. Se entra a la muerte con seguridad de que su aguijón ha sido quitado. 1 Corintios 15, versículo 55, ahí se me fue una O de más, pero es 1 Corintios, no es primer coro, es 1 Corintios 15, 55. Dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo creo que lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Dice, duermen en Jesús, 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y Romanos 8:11 también dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, este versículo 8, capítulo 8, versículo 11 de Romanos tiene dos connotaciones interesantes. Una, habla de la resurrección de este cuerpo mortal. Pero recuerde lo que cuando habla de la resurrección para disfrutar la parte final siempre con el Señor, nuestros cuerpos necesitan ser glorificados. No es el mismo cuerpo. Y ahí recuérdelo, si ya no es el mismo cuerpo, ya no hay las tentaciones, ya no hay la perturbación de la carnalidad, sino que estaremos diseñados solamente para disfrutar de Dios. Por lo tanto, no te casarás, no te darás, dice, en matrimonio ni en divorcio, porque no existe para tal, no habrá tampoco la necesidad de comer, todas estas cosas que el propio Señor Jesús enseña a sus discípulos y que nosotros tenemos que reafirmar. Confiar en la muerte del cristiano como cristianos en el Señor Jesús, es también irnos preparando, insisto, para estar siempre con Él y disfrutar de Él, por supuesto, ¿verdad? Ok, continuamos. Dice también el autor, o habla de la inmortalidad del alma. A mí me gustaría, hasta aquí que estamos hablando de la muerte, saber si alguien tiene alguna duda o un comentario. Estamos llegando prácticamente a la conclusión del capítulo 7, que habla de la muerte física, pero no sé si alguien tiene alguna duda, algo que comentar, nuestros amigos de Facebook o acá en Zoom también, porque lo que sigue es hablar de la inmortalidad del alma, que también tiene muchos aspectos interesantes. Hermana Olga. ¿Quién? Hable. Pastor. Bueno, en lo que yo entendí fue, había vida en abundancia, Eva estaban en el paraíso. Ante la obediencia de Dios, ellos vieron espiritualmente, y al morir espiritualmente también se dio muerte física. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una realidad, así es. Es lo correcto. En cuanto a la pregunta que hizo al principio, por ejemplo, cuando viene el Señor Jesucristo, para nosotros es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Entonces, sabemos
que la paga del pecado no la muerte física, pero a través de Adán y Eva tuvimos esa muerte espiritual, pero también nos muerte física, claro, en el momento en que Dios así lo disponga. Pero sí, no sé si esté equivocado o no, en cuanto a que Adán y Eva no estaban preparados para la muerte física, no habían sido hechos para la muerte física. Ellos iban a tener una vida completa. Tengo entendido, no sé. Y a través del pecado tuvieron esa inmortalidad por el pecado, ¿verdad? Entonces ya tuvieron su muerte espiritual y también su muerte física. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Ajá, es que la primera parte estuvo un poco entrecortado el comentario, no lo alcancé a entender bien, pero si me repite la pregunta, yo creo que la tengo aquí, pero me gustaría que quedara clara porque le se oyó un poco entrecortado. A ver, mire, usted hizo una pregunta al principio. Sí. ¿Verdad? Entonces, con todo lo que usted está diciendo, yo iba a hablar, pero dije, no estoy en la escritura. Pero con lo que usted dijo, hay inmortalidad física también. Y cuando ellos obedecen a Dios, sí, muerte espiritual, pero también se da aunque no inmediatamente. Así es. Recuerden que la frase que le da sentido a esta pregunta es la que antecede a la caída de Adán y Eva. Cuando el Señor le da la indicación de no comer del árbol del bien y del mal, les dice claramente las consecuencias de ellos. Y la consecuencia es, dice, ciertamente morirás. Ahora, el pecado trae la muerte. Y efectivamente no fue inmediata como algunos piensan. ¿Por qué no es inmediata? Porque la gracia de Dios es tan maravillosa sobre nosotros que nos da la oportunidad siempre de reencontrarnos con Él. Ahora, en los tiempos de Adán y Eva y todo el Antiguo Testamento, existía el pacto de obras, que si alguien lograba portarse bien, aportar, digamos, lo que Dios le pedía, podía ser perdonado y disfrutar de Dios. Pero nosotros entendemos que eso, a través de la historia de la salvación, los profetas empezaron a anunciar porque vieron que la humanidad no podía sujetarse a eso. Así que Dios, en su maravillosa misericordia, decide enviar a su Hijo para pagar por el pecado, en primer lugar, la muerte física, pero sobre todas las cosas, o en primer lugar debería ser más bien la muerte espiritual y como consecuencia también, o beneficio, la muerte física. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente Adán y Eva lo que debieron de haber sufrido más, y que ahí no se nota a veces y nosotros no queremos percibirlo, es la muerte espiritual, ese apartarse de Dios, donde Dios dice, aléjense de mi vida, ¿verdad? De mí, y lo saca del paraíso. Eso es realmente lo más importante para Dios. Y todo el trabajo de salvación que Dios hace a través de la humanidad no tiene que ver tan solo con darnos vida física o resurrección de lo físico, sino reencontrarnos con Él. Por eso, cuando el Señor Jesús está entre nosotros, hace énfasis constantes, ¿verdad? En que lo terrenal aquí se queda, que nuestros tesoros deben de estar afianzados en los cielos. ¿Por qué? Porque, insisto, la preocupación primaria de Dios en relación con nosotros no es lo físico, es lo espiritual. Y la muerte llegó a Adán y Eva como consecuencia del pecado, por la desobediencia, ¿verdad? Pero como dice bien la hermana, no es inmediata, les da un tiempo todavía, pero de que llega, llega, ¿verdad? Y llegó a ellos. No sé si respondí la pregunta, espero que sí. Y si alguien más quiere compartir algo o preguntar algo, pues aquí estamos todavía. De todas maneras, adelante. Entonces, mi respuesta fue correcta a la pregunta que hizo al principio. Su respuesta fue eso, que sí, que sí muere, o sea, que
antes de que pecaran, y aquí Ajá. murieron Sí, físicamente también. sí, definitivamente, si Adán y Eva y todo hombre y mujer que hubiésemos estado ahí en el paraíso, nunca hubiésemos perdido de vista a Dios, el hombre no necesitaría pasar por todas estas tribulaciones y enseñanzas, incluso de la muerte, sino que disfrutaríamos de Dios en esas cosas que dice el Génesis, que todo era bueno, así seguiría. El problema es que corrompimos el plan de Dios, y no es que nosotros tengamos mayor poder de Dios. Esto también es algo que nos debe quedar claro, sino que realmente en la libertad que Dios nos ha dado, nosotros abusamos de ella, ¿verdad? Olvidando los principios, los preceptos de Dios. Y eso sucede, insisto en ello también, todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros, conociendo el camino de Dios, andamos en nuestros propios caminos. Cuando sabemos que Dios nos está llamando con propósitos eternos, pero además propósitos específicos, y no les estamos haciendo caso, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo o decir algo de los que están en Zoom, o alguien que escriba acá en Facebook? No, solamente insistimos, damos saludos a todos los que nos acompañan por ahora. Vamos a detenernos aquí en la inmortalidad del alma, porque, insisto, creo que el tema también es bastante amplio, y aunque va de la mano con la muerte física, no me gustaría que nos quedáramos a media. Voy a compartir en Facebook, ahí donde hicimos esta transmisión, y también en donde hicimos la publicidad, voy a pasar las lecturas bíblicas para que las tengan ahí a mano. De todas maneras, más tardecito vamos a estar pasando este video a YouTube para que esté allí. Es importante que usted recapacite un poco en lo que aquí dijimos, lea los textos bíblicos, y si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario, no se olvide de escribirlo para que lo pongamos en atención, y la próxima semana espero poder contestar si hubiese alguna duda. Saludamos, insisto, a nuestros hermanos en diferentes lugares. Nuestra hermana Lupita Gómez, que está allá en Mérida, bueno, creo que está en Mérida. También un saludo para usted, hermana, gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Gloria, acá en satélite aquí en Saltillo, ¿verdad? También nos está preguntando, dice, hermano, entonces la muerte es natural, no castigo. No, es castigo. Y es castigo, y decíamos todos estos elementos, ¿verdad? Castigo, condenación, juicio, la ira de Dios sobre nosotros, por precisamente haber preferido en ese aspecto alejarnos de Dios que disfrutar de Él. Efectivamente, la muerte física no es algo natural. Lo predispuesto por Dios era que disfrutáramos. Ahora, interesante también es entender que lo natural ahora para nosotros es entender que es parte del proceso. Es decir, llegó a nuestras vidas como algo ajeno a los planes de Dios, pero que Dios nos permite ahora tenerlo dentro de sus planes. ¿Por qué? Porque nos van a servir, como decía hace rato, para llegar y graduarnos para estar en la gloria de Dios. Y la muerte física sirve para eso, para decir, ya estás listo. Pero, también lo decía hace un momento, es para decir, ¿estás listo para disfrutar de Dios? ¿O está visto que nunca vas a disfrutar de Dios y el Señor nos va a separar para el infierno o el fuego eterno? Así que vale la pena preguntarnos, ¿verdad?, en qué camino estamos. Ahora, la Biblia dice claramente que cuando nosotros tenemos nuestra vista cegada y nuestra mente entenebrecida, no podemos entender esto. Pero si Dios hoy te está dando la oportunidad de tocar este tema, de tener claridad en cuanto a dónde estamos parados, quiero decirte que para ti este es el año de salvación, este es el año de misericordia, este es el año de la gracia de Dios. Y si estamos disfrutando de la gracia de Dios, disfrutémosla. Es solamente una, es solamente para quienes Él ha dispuesto en su corazón compartir. Y si tú y yo tenemos ese privilegio de ser escogidos por Dios, preparémonos para disfrutar de Él. Vamos a terminar aquí con una oración, agradeciendo a Dios este tiempo, saludando a todos los hermanos que nos han acompañado en esta hora, y les invitamos el próximo miércoles a hablar acerca de la inmortalidad del alma. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de acercarnos a este estudio bíblico, con tu palabra como fundamento, como tu actuar entre nosotros,
como el bálsamo de gracia y de poder. Señor, al igual que Adán y Eva, muchas veces hemos preferido estar lejos de ti. Incluso, Señor, hemos llegado al autoengaño porque creemos que eso es posible. Pero Padre Celestial, con tu palabra enfrente de nosotros, con tu espíritu moviéndose entre nosotros, agradecemos la oportunidad que nos das de reencontrarnos, Señor, a través de tu palabra. Y este reencuentro, Señor, nos permite reconocer que todo lo que hemos vivido, Señor, solamente son parte del proceso de santificación, pues tú nos has llamado, nos has rescatado a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque hoy podemos revalorar ese sacrificio tuyo en la cruz. Nos rescataste de las consecuencias del pecado, como fue la muerte. Nos rescataste de la muerte espiritual para acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que de aquí en adelante podamos vivir preparándonos, Señor, en este proceso de santificación para nunca jamás separarnos de tu gracia, para nunca jamás ser llevados, Señor, ni atraídos por el pecado, sino que, Padre, entregados en tu gracia y dirigidos por tu Espíritu Santo, vivamos, Señor, en tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra, síguenos preparando en ella y que la gloria y la honra, Señor, sea siempre, Padre, en ti a través de nuestras vidas. Señor, gracias por cada hombre, cada mujer que hoy ha estado en este estudio. Bendice sus hogares, bendice sus familias. Y Señor, gracias porque yo sé que hoy entendemos que estos procesos, estos tiempos difíciles, solamente son parte de tus propósitos. Recibe toda alabanza y toda gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, hermanos, esperamos verlos aquí la próxima semana. Que el Señor les bendiga grandemente y que pues también disfruten ustedes del descanso de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.